Estás escuchando Sentido Común. Tenemos la vuelta acá del profesor, así que ya no estoy como loco malo. Buenas, ¿cómo están? Bueno, sí, después de mis merecidas vacaciones. No tan merecidas, pero bueno. Las automerecí. Sí, muy bien. Bueno, hoy estamos grabando, es día viernes, esperemos que no pase ningún quilombito hasta mañana a la mañana, así que... Difícil, pero bueno. Claro, tenemos un país que no nos da licencia. Y además los viernes a la noche parece que es el momento, ¿no? Bueno, ahora mejoró el tema, porque ya no es nada más que los viernes a la noche, ahora es todo el tiempo, de noche, de día, el quilombo está a la orden. Así que, pero bueno, esperemos que esté tranquilo, ¿no? Que se tranquilice un poco la cosa. Risas aparte, quiero empezar el programa mandándole un saludo muy grande y un sentir por la muerte de Jorge Dorio. Que él estuvo, uno de las últimas apariciones que hizo, la hizo con nosotros, fue sumamente gentil. Divino, yo estaba acá, te estaba mudando, en plena mudanza. Sí, estaba en plena mudanza, habíamos hablado de hacer algo juntos, así que, bueno, vaya el abrazo para su gente cercana. Y para los que lo seguían, un tipo sumamente interesante, que estaba muy, muy dolido después de haber tenido el éxito que le dio y el reconocimiento que le dio 678, también después quedó estigmatizado y raleado en parte por todo lo que se armó alrededor de la gente que había estado al frente de ese programa. Así que bueno... una pérdida enorme, realmente. Sí, por un tipo que aportaba mucho. Sí, aparte un tipo macanudo. Así que, bueno, me parece que correspondía mandar este saludo antes que nada. A ver, ¿cómo arranco? Voy a arrancar con el fútbol. El otro día, tengo dos palos con el tema de fútbol. El primero, evidentemente al Chiqui Tapia hay una campaña bastante importante para limarlo. No voy a hacer ningún tipo de apreciación, pero es claramente que hay un trabajo bastante importante para ir limándolo y generándole quilombo día a día. Lo que hizo Tevez y Independiente el otro día, cuando jugó Barraca Central contra Independiente, claramente fue una campaña. Se pudieron haber perjudicados por una expulsión que tendría que haber sido o no. Me parece que el tema fue mucho más allá a lo que llevaron y la campaña que hizo Tevez y todo Independiente, porque es un club que está muy ligado a la política y está muy ligado a desplazar al Chiqui Tapia. Y lo que pasó con el partido de River el otro día contra Estudiantes de La Plata, que no lo pudo ver nadie,
yo no soy hincha ni de River ni de Estudiantes, pero llego a casa para verlo y entro a buscarlo y digo, ¿qué pasó? ¿No dan a River y Estudiantes? Bueno, quedó secuestrado y lo deben haber visto 5.000 personas. Todo esto generó un tema contra el Chiqui Tapia que había cedido los derechos. Y los que habían cedido los derechos no había sido la AFA, sino que había sido ESPN, que había hecho el negocio y que había dejado a todo el mundo sin fútbol. De hecho, hoy la AFA está rompiendo el contrato con ESPN para lo que es el fútbol de la liga próximamente, y hay todo un tema con los contratos por el ascenso, que si bien lo tienen hasta fin de año, a fin de año muy probablemente también se rompa y se haga un nuevo contrato con algún otro operador. Así que eso hay toda una línea, hay muchísimo dinero en juego con el fútbol, hay todo un run con el tema del DNU, con todo lo que hace el fútbol, porque es un negocio enorme. Y hay muchos intereses que quieren poner una pata dentro del fútbol. Así que bueno, es un tema a ir siguiéndolo, pero claramente todo lo que pasó y que de movida le pegaron al Chiqui Tapia, y no es por salir a defenderlo, sino por decir las cosas como son, ¿no? Cuando se equivocan hay que pegarle, cuando los equivocados son otros, también hay que agarrar y salir a decir quién es el equivocado. Y acá ahora sí va un palo para la AFA. Hoy juega Platense contra Newell's Old Boys en cancha de Newell. El partido se va a jugar a las 9:30 horas. Ahora bien, con el quilombo que hay en Rosario, ¿no se podía modificar el horario? Está todo el tema de la inseguridad, y vas a tener a 40.000, 50.000 personas en la calle con el peligro que reviste salir de un estadio prácticamente a las 12 de la noche, en una ciudad que hoy está teniendo un problema bastante importante, donde se hizo todo un miramiento de todo el país a lo que es la ciudad de Rosario hoy. Me parece que patinaron mal. Uno puede decir, no, esto estaba desde hace 15 días, estaba programado. Hermano, se reprograma por una lluvia. No pueden reprogramar con el estado de violencia y de inseguridad que hoy tiene la ciudad de Rosario. Palo, eso sí, palo para la AFA. Me pareció algo increíble que no se haya modificado ese horario. Así que, bueno, vamos a ir para otro lado. Lo del otro día, lo de ayer con el DNU, lamentablemente me pareció todo bastante vergonzoso. Yo venía reclamando, la semana pasada les quiero agradecer a todas aquellas personas que mandaron mensajes por lo que me pasó con la prepaga, y toda la gente que contó lo que le había pasado con la prepaga. Bueno, lamentablemente no me sentí solo, sino que lo que vi es que a muchísima gente le pasó exactamente lo mismo o parecidos, cada uno con su prepaga. Yo el programa se lo hice llegar a la gente de Ensalud. No les interesó venir, porque realmente la explicación que a mí me dieron es que ellos lo que hicieron fue amparado en lo que podían hacer, fueron bastante ambiguos, hablaron de un problema de comunicación que
no le había llegado la notificación a todo el mundo de estos cambios que habían hecho a último momento y que bueno, que lamentaban, pero me mandaron la cartita que no había llegado antes, y sinceramente están amparados por un DNU que no se cayó todavía, porque lo que pasó ayer fue una media sanción del Senado, falta la otra media sanción, pero una vez que esa media sanción, si llega a ser favorable para la caída del DNU, los derechos adquiridos van a seguir en vigencia, con lo cual, no voy a decir que hablando mal y pronto, sino la tenemos adentro, o sea, esto no se va a modificar. Ya el daño que hicieron los de la prepaga, ya lo han hecho, y estaba viendo la evolución que tuvieron de ganancias las 6 empresas más grandes, y desde la pandemia vienen ganando dinero a mansalva. Entonces, esto no es algo que uno dice, bueno, estaban perdiendo dinero y era lógico que le hiciera una recomposición. No, esto fue un afano a toda la población. Y va a seguir, el afano va a seguir, se caiga el DNU o no se caiga. Lamentablemente ya el daño está hecho. Lo único que uno piensa es que esto tiene que pararse para que haya una cierta normalización de la cosa. El DNU no normaliza nada, el DNU me parece que castiga más a la población. ¿Y por qué digo que se dio toda una cuestión bastante fea, bastante berreta? Yo lo que estoy viendo es una berretización de la política a puntos que no se había visto nunca. Alguna vez dije la palabra berretización de la sociedad, que yo veía que se venía berretizando. Bueno, apretaron el acelerador. Hoy lo que están haciendo desde los medios, lo que están haciendo desde la política, es una berretización total. Lo que pasó después con la vicepresidenta, que tampoco la voy a defender, fue triste. Inclusive hay trapos que hay que limpiarlos adentro. No se puede exteriorizar toda la mugre hacia afuera. Todo llevando el quilombo a que lo vea todo el mundo, mandando a escrachar a todo el mundo. Muchachos, paremos un poco la pelota, tengamos un poco de paz, tengamos un poco de paz. Acá se estaba hablando de terminar con la grieta, y cada día que pasa se trata de profundizar más la grieta, pero con toda la sociedad. Yo creo que la gente estaba un poco harta del quilombo, y buscó a ver si lo nuevo traía oxígeno, y lo nuevo está trayendo mayor quilombo. Yo no soy nadie para dar consejos, pero me parece que habría que mirar un poco lo que está pasando y tratar de tranquilizarse y llevar un poco más de coherencia a lo que se hace, y llevar un poco de paz. Así no creo que consigan demasiado. Y a ver, yo estoy totalmente en desacuerdo con los planteos que hace el gobierno, pero puedo estar equivocado. Preséntenlo bien, por lo menos para perderlo en una discusión que sea
buscándole el sentido. Ahora, presentando las cosas así, por ahí hay algo que tendría coherencia y iría a una discusión que tuviese lugar para sacar conclusiones superadoras, lamentablemente no está pasando, porque es tanto el quilombo que se genera que se va permanentemente a la ruptura del todo en vez de discutir lo que realmente se tiene que discutir. No sé si es tratar de hacer un aporte. Me parece que es lo que está buscando el común denominador. Tranquilidad, un poco de tranquilidad, un poco de una discusión más elevada, no una discusión de este tipo que no conduce a nada, que lleva, cuando uno hace que la discusión sea inconducente total, se termina la discusión, se termina el diálogo, no la discusión, se termina el diálogo. Entonces, y sin diálogo no vamos a llegar a ningún puerto. Así que me parece que hay que empezar a tratar de consensuar más y llevar la discusión a otros planos. Paralelamente, para terminar con mi participación y darle lugar acá al compañero que hoy se trajo un tema. ¿Qué vas a hablar? ¿De Marvel o de DC? De lo que vas a hablar. Vamos a hablar del Eternauta. Del Eternauta, bueno. Sí. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, Rusia no finalmente. Yo hace meses que le vengo diciendo que lo está pasando por arriba a Ucrania, a una Ucrania que se había quedado en su momento sin cobertura que le permitiera parar los ataques aéreos, y cada día que pasa el avance es mucho más profundo. El gobierno de Ucrania tiene una pelea interna bastante importante porque no saben cómo pararla esta guerra. Ya les costó varias generaciones, le costó perder mucho territorio y hoy se está viendo si no va a ser totalmente anexada. Ustedes vieron que empezó con 2 provincias, después eran 4, ahora se está hablando de que Odessa caería y quedaría del lado de Rusia, con lo cual no tendría más salida al mar. Por otro lado, Putin empezó a hablar de que Kiev y toda Ucrania era rusa, que tiene mucho sentido porque de hecho la primer capital de los Rus fue Kiev, después se trasladó a Moscú. Estamos hablando de hace más de 1000 años, ¿no? Pero esta justificación que dan es porque en sí Ucrania tiene un lazo de unión a Rusia, y en función de esto me puse a reestudiar un poco todos los movimientos que se fueron dando en los últimos 200 años en lo que es Europa del Este. Y ver la gran movida que hubo en Polonia, cómo fue la creación de Polonia, la importancia que tenía el ducado de Lituania, cómo fue ganando y perdiendo posición Estonia, Letonia, cómo se fueron armando. Porque uno generalmente agarra y piensa de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Pero esa zona
tuvo una convulsión en los últimos 1000 años que fue permanente. Fue una pelotita de ping-pong que iba rebotando, iba generando distintas alianzas, quiebres, cambios, y esa dinámica sigue hoy. Europa es un lugar de muy difícil estabilidad. Pasan los años, pasan los siglos y sigue cambiando, sigue en una dinámica de fricción permanente. Desde nuestra visión, que es muy uniforme en estos 200 años, por ahí no lo llegamos a entender y nos cuesta entenderlo. Pero les invito a que hagan un ejercicio de ver cómo fue moviéndose el mapa de Europa. No hablemos de en los últimos 2000 años, hablemos de los últimos 200 años y les puedo asegurar que se van a sorprender. ¿Cómo vino esto? Que agarré y empecé a verlo, porque empecé a ver el grave problema que hay hoy entre checos y eslavos. Empecé a ver el problema que tenían los moldavos, todas esas porciones de Moldavia que quieren volver a ser parte de Rusia. El tema de Estonia, Lituania, tanto Bolonqui, el problema de Finlandia, ¿no? Hoy metida en una encrucijada que la complica demasiado, y que una economía que ha sido durante los últimos 50 años un ejemplo, como en nada se está derrumbando a tener unos problemas de tener que importar basura de toda Europa. Bueno, les invito a que hagan una mirada de lo que pasó en estos últimos 200 años, porque lo que está pasando hoy y las posibilidades importantes de que la guerra entre Rusia y la OTAN se pase las fronteras de Ucrania está muy cerca, y sirve mucho este ejercicio para poder entenderlo. Si no, parece más de ciencia ficción y de una película que no queremos ver, que es la posibilidad de otra guerra realmente importante en suelo europeo, donde se involucren a prácticamente todas las naciones del mundo. Porque si hoy Francia, Alemania, Estados Unidos atacan a Rusia, que ya la están atacando, de hecho, porque dentro de esta guerra con Ucrania no solamente hay armamento, sino también hay soldados que están como mercenarios, pero son directamente enviados por la OTAN, que están participando. Pero hoy lo que se está buscando es una escalada mayor. De hecho, días pasados bombardearon el puente que va de Crimea a lo que es el territorio ruso propiamente dicho. No el que está en conflicto, sino el que siempre fue ruso. Y esto fueron atacados con misiles ingleses y aviones que no podían manejar los ucranianos, porque no están preparados para manejar ese tipo de tecnología en tan corto tiempo. Así que bueno, es para prestar atención, y bueno, mejor es que escuchemos ahora un rato a Ariel con el Eternauta, que va a ser mucho
más alegre que lo que yo puedo seguir aportándoles desde el tema de Rusia. Aparte les quiero decir algo, antes de darte paso. Le tengo que agradecer a Jonathan, nuestro operador, que es mucho más que operador, porque resulta que la lluvia que hubo en estos días acá nos inundó también. Y resulta de que hoy llego y me lo encuentro al operador laburando a destajo para que esto pudiera funcionar, haciendo cosas que estaban mucho más allá de lo que él tenía que hacer, sino que se remangó. Como yo estaba medio jorobado, me agarró y me dijo, no, me quise ayudarlo, me dijo, no, vos andá para allá y yo me encargo. Así que, Johnny, te quiero agradecer enormemente. Grande, Johnny. Así que bueno, vamos a ir a una canción y después empezamos con Ariel. Cierre la puerta, porque me has comprado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los juguetes de todo mi arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al pasar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Lo que sentirse en una noche buena, teniendo por juguete solo un cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus juguetes allí en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me supo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Al pasar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, hermoso Blanco.
Bueno, ahí volvimos, lo vimos un ratito a Claudio Antoine cantando, así que un abrazo también para Claudio. para Claudio. Para nosotros es el Tanito, por más que sea Antoine. Bien. Bueno, el Eternauta. ¿Por qué la elección del Eternauta? Siempre es interesante ver los contextos históricos y el contexto en realidad donde pasan las cosas, porque se interpreta mucho más lo que se dice en función del contexto, incluso las reinterpretaciones posteriores se enriquecen cuando uno entiende mucho más los contextos. Bueno, mi contexto particular es que yo estaba fuera del país en estas vacaciones y me desconecté durante un tiempo y después empecé a recibir noticias. Pero claro, esa desconexión permitió como recalibrar todo y tomar la distancia necesaria como para ver de afuera, ¿no? Y el impacto fue como de la pérdida del paraíso. Y esto me hizo acordar justamente al Eternauta. Digo, cómo la literatura y cómo determinadas obras impactan de tal manera que te sirven como referente, que te sirven para entender, que te sirven como para no sentirte tan solo, tan abrumado, digamos, ¿no? Y ahí es cuando digo, claro, esto me trae a colación, porque lo que estaba pasando era tan distópico, cuando se ve de afuera es tan irreal, después de toda la historia nuestra, entender por lo que estamos pasando ahora, es, no sé, como digo, es distópico, es inentendible, es realmente no, sin palabras, a veces como para poder darle un adjetivo, un calificativo a esta situación. Entonces, digo, voy a releer el Eternauta, me lo voy a poner a leer nuevamente, digamos, porque por algo me vino a la cabeza. Y cuando lo leí, fue un flash de nuevo. O sea, estas cosas que el Eternauta es una historieta, pero es una historieta que es una obra maestra. Es la mejor historieta escrita en Latinoamérica y una de las mejores del mundo. El Eternauta fue traducida a muchísimos idiomas, con un dibujo hecho por Francisco Solano López impresionante, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que si se acercan a la historieta realmente son sorprendentes. Y el guión hecho por Oesterheld, por Héctor Germán Oesterheld, es un guión de cine directamente, y es tan pulido, tan bien hecho, te va atrapando del principio, vos entrás y como que no podés parar de leerla, porque el conflicto incluso, a medida que te vas metiendo en la trama, te va atrapando y va cambiando, y cada vez se va profundizando y vas encontrando nuevas miradas, ¿no? Es muy, muy interesante, y esto logrado en una historieta que salía semanalmente, digamos. Entonces, ¿por qué la elección? Porque me pareció que es un buen momento para hacer una relectura. No, aparte hay algo que me parece que tenemos que aportar, ¿no? Porque hay muchos que no lo han leído, el Eternauta. El Eternauta, ¿en qué año? 1957 se inicia y se termina en el 59, porque era una revista que salía con el famoso Continuará, una revista semanal, que eran 2-3 hojas y continuaba en la semana próxima, en la nueva edición de la revista. El tema, a ver, el aporte que voy a tratar de hacer está dirigido a lo siguiente. Hay mucha gente que el tema del Eternauta lo toma como una cuestión hoy muy politizada, ¿no? Porque es como muy kirchnerista. Y la realidad es que el Eternauta, por eso le pregunté en qué año se había escrito, y es un trabajo literario, hecho en forma de historieta, y realmente es atrapante. Y la historia está muy buena. Y si hubiese sido
de Marvel o de DC, la podríamos agarrar y decir, léanla que vale la pena. No, fue hecha acá y les puedo decir algo, léanla porque vale la pena. Vamos a darle el contexto histórico justamente para evitar estas malas interpretaciones, me parece. Y por otro lado, después vamos a contar de qué se trata, porque mucha gente ni la leyó. Aparte, bueno, tiene mucho el contexto histórico es lo que la hizo tan importante. En el momento que sale el tema bueno, contalo vos, así, pero tiene mucho que ver con lo que hablé yo antes también. Sí, exacto. El Eternauta comienza a aparecer en 1957, en septiembre de 1957, y aparece en la revista Hora Cero. Hora Cero era un semanario que salía, que era muy barato, digamos. Ahora, después voy a hablar sobre la editorial, digamos, porque era el mismo Oesterheld el que hace su propia editorial y edita esta revista. Tenía otras editoriales que eran mensuales, completas, y esta saca una especie de revista semanal que va a competir, mira qué grande atrás aparecía la imagen del Eternauta, ¿no? Que va a competir con Paturucito, que va a competir con Mixterix, ahí está. Y el Eternauta se empieza a escribir, como decía, en 1957 y finaliza la historia en septiembre del 59, tarda 2 años. Yo me la devoré, digamos, no podía esperar un minuto para seguir con el resto de la historia, y son 300 y pico de páginas. Pero me imagino lo que habrá sufrido la gente que estaba esperando una semana para ver cómo seguía, y que cuando continuará era otra instancia nueva, y estar 2 años, digamos, menos mal que nosotros pudimos leerla más no tan viejitos, pudimos leerla de una vez, digamos, ¿no? Con el tiempo propio interno de cada uno, que es lo que enriquece. Bueno, en el 57 hacía 2 años que había terminado la Revolución Libertadora, o sea que había sido derrocado Perón. Y en esos momentos, digamos, donde estaba Pedro Eugenio Aramburu, estaba como militar a cargo de la presidencia de la Nación, estaba en un periodo en que se estaba comenzando a dar nuevas libertades a los civiles y se preveía una nueva elección en la cual el peronismo estaba proscripto, digamos, podemos ir a una elección amañada en este sentido, porque los peronistas no podían participar, digamos, pero aparecía una figura que congregó mucho, que fue la figura de Arturo Frondizi, que venía moviendo el desarrollismo, con ideas que pretendían de alguna manera el desarrollo industrial y no tan primario como era siempre Argentina. Y entonces motivó el apoyo de muchos sectores de izquierda, de muchos intelectuales, y con la participación de Rogelio Frigerio, que era la mano derecha de Frondizi, Rogelio Frigerio hace un acuerdo con Perón, creo que viaja a Caracas y hace un acuerdo con Perón, con lo cual el acuerdo era de determinados puntos en la plataforma de compromiso que cuando asumiera Frondizi iban a hacer, que tenía que ver con el desarrollo industrial, con el cese de las importaciones indiscriminadas, con el cuidado y con cortar con tanto contrato leonino hacia el exterior, digamos. Entonces estas medidas que de alguna manera iban beneficiando también al pueblo son apoyadas desde afuera por Perón. Entonces Frondizi roba las elecciones con el apoyo entre el radicalismo y el peronismo, digamos, apoyaron y Frondizi ganó. Ahora bien, no pudo sostener demasiado tiempo todas estas medidas ni estas instancias. Enseguida las corporaciones empezaron a hacer presión. Al poco tiempo se desdice de todo lo que había escrito en su libro y entrega, digamos, el petróleo a las petroleras extranjeras, con lo cual YPF se comprometía a hacer el gasto y a investigar dónde estaba el petróleo en Argentina, y las que los explotaban eran las exteriores. Bueno, muchos contratos lineales de ese tipo que empiezan a poner en crisis el gobierno, porque no era lo que se había
pactado, digamos, en principio, ¿no? Y entra en hipotecar el futuro. Claro. Entonces... nada parecido ahora, ¿no? También en esa época, bueno, como era su mano derecha y el economista, Rogelio Frigerio era el ministro de Economía que tenía Frondizi, con la presión de las corporaciones lo corren a Rogelio Frigerio y entra a tallar un viejo conocido para los más viejos, que se llamaba Alzo Garay. Y ahí viene, de esa época viene, hay que pasar el invierno. ¿No? La famosa frase que después fue reeditada, estamos mal pero vamos bien, o de los mismos autores de La luz al final del túnel, o de tenemos que estar cuanto peor mejor, porque tenemos que estar peor y mal para después poder mejorar, ¿no? Bueno, estas cosas que son como novedades ahora, bueno, vienen ya desde esa época. En ese contexto, también tenemos que decir que en el 57, por ejemplo, internacionalmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas largaba el Sputnik, el primer satélite artificial a recorrer. Estábamos en una posguerra de la Segunda Guerra Mundial, empieza la carrera armamentista y empieza la carrera espacial. Nosotros hicimos un programa especialmente sobre la llegada del hombre a la Luna, que es toda esta carrera que empieza con el lanzamiento del Sputnik en el 57, la llegada a la Luna del hombre a la Luna en el 59, fue una inversión y un gasto y una manera de invertir en toda esta tecnología que iba a llevar a avanzar mucho la tecnología, pero por otro lado se descuidaba mucho un montón. Bueno, cuando la plata se pone en un lado no se pone en otro. Totalmente. Entonces, en ese contexto de crisis, renuncia el mismo vicepresidente de Frondizi, lo cual trae una crisis, que era Alejandro Gómez, perdón. Él renuncia. Y aparece todo un tema también con la llegada de Fidel Castro y el Che Guevara a La Habana, porque ese es el triunfo de la Revolución Cubana. Bueno, un montón de crisis en el mundo que se entienden que apareciera como muy incierto todo el panorama de lo que se estaba viviendo. En todo este proceso de la Guerra Fría, digamos, Estados Unidos y Rusia, bueno, empiezan a dividirse internacionalmente, el fantasma del comunismo que se empieza a generar en todo Occidente. Bueno, todo el tema de Corea. Claro, toda la guerra. Bueno, también tenemos como antecedente el programa de la Guerra de los Mundos. ¿Por qué? Porque el Eternauta justamente trata de una invasión extraterrestre, ¿no? Entonces, bueno, la Guerra de los Mundos es un programa emitido por radio en el año 1938 por Orson Welles, que es una adaptación del libro La Guerra de los Mundos, escrito por Herbert George Wells, 1898 fue escrito. Pero ¿qué hace Orson Welles, que es la directora? Arma un guión de radio, transmite un programa de radio tan real que la gente que lo escucha se cree que realmente estaban en un noticiero y que lo que estaban narrando estaba pasando en ese momento y que Estados Unidos estaba siendo invadido, y empiezan los suicidios masivos creyendo que estaban en desastre, que habían caído un montón de ciudades, que se estaban destruyendo todo esto. 1938. Bueno, ¿de qué trata entonces el Eternauta? Justamente trata de una invasión a la Tierra hecha por seres desconocidos, con particularidades, o la particularidad especial es que sucede en Buenos Aires. Esto no había nunca. O sea, uno se podía imaginar extraterrestres en Nueva York, en Nueva York, en Ciudad Gótica, en esos lugares. Te lo imaginaba, y ya había pasado en Nueva York y en muchas ciudades de Estados Unidos con este antecedente, pero que sucediera en Buenos Aires, y que además una particularidad es que Francisco Solano López, que es el escritor, el dibujante, un eximio dibujante,
hace cosas mágicas, porque vos ves los dibujos y casi es que hasta te ves dibujada tu casa en tu barrio, digamos, ¿no? O sea, como que vos sentís que... ¿Qué sucede? Empieza en Vicente López, pero después está la General Paz, después está la Avenida Cabildo, el mítico enfrentamiento en la cancha de River, tenés el Obelisco, tenés el Congreso de la Nación, bueno, todos estos lugares tan comunes, tan afines a nosotros, aparecían reflejados ahí. Incluso gente del interior que no conocía, cuando venía a Buenos Aires, veía por primera vez y reflejaba lo que había visto en la revista, digamos, ¿no? O sea, pasaba a la inversa, lo conocían a partir de la revista y después sentían, por acá pasó Juan Salvo. Juan Salvo es el protagonista, ¿no? El Eternauta. Y bueno, esta magia fue muy atrapante que se sucediera en Buenos Aires. Otra cosa también es que con Oesterheld aparece el héroe colectivo, algo que no había pasado en las historietas. Las historietas en general era un superhéroe con poderes, en general son, mirá qué lindo, en general son personajes oscuros o personajes solitarios que no tienen familia, y esto es todo lo contrario, un tipo en su familia que vivía lo más pancho. Perdón, no, discúlpame, Sí. nosotros estamos viendo las imágenes acá en la cancha de River y demás. Les cuento que nuestra producción está en Berreta, que no hicimos nada. Nosotros venimos hablando y Johnny, mientras nos viene escuchando, va buscando y va poniendo. Así que, ¿vieron cuando yo digo que Johnny es mucho más que el operador? Bueno. Un maestro, la verdad que... Gracias, Johnny. Disculpame, pero Sí. lo teníamos que mandar al frente a este turno. Es más, porque tenemos que darle el contexto a lo que estamos viendo nosotros Claro. también, o sea, el impacto que nosotros estamos teniendo también al encontrarnos con esta serie del Eternauta ahí. Bueno, esta historieta con estos dibujos, con esta... Miren la mirada, por ejemplo, ahí, si llegan a ver al Eternauta, la expresión del rostro de esa mirada, miren ustedes, o sea, una mirada tan profunda, tan... bueno, estas cosas lograba Solano López, ¿no? Transmite algo tan difícil de hacer en un dibujo que transmite la emoción. No tenés que decir nada, simplemente con el dibujo ya entendiste lo que pasó, lo que estaba sintiendo y por lo que se está atravesando en ese momento, ¿no? Muy mágico. Bueno, decía que la importancia de lo que es el héroe colectivo, porque esto es una aventura colectiva. Cuando comienza a narrar, y las primeras páginas son para mí una de las cosas más logradas de la historieta, es cuando está Juan Salvo en su buhardilla, en su chalecito, en Vicente López, con sus amigos jugando al truco. Él se reunía todas las noches a jugar al truco, tenía en el piso de abajo a su mujer, y a su hija Martita, a su mujer Elena, ellos estaban durmiendo, la mujer leyendo y él jugando al truco con sus amigos, disfrutando de una paz, de una tranquilidad increíble, cuando de repente comienzan a sentir noticias en la radio de un bombardeo, y después en el Pacífico, pensando que eran estas experiencias atómicas que se estaban haciendo después de la bomba atómica, se hicieron un montón de explosiones atómicas en distintos lados, pensando que era una más de estas, hacen un comentario, siguen jugando al truco, de pronto los llama la atención el silencio abismal que empiezan a sentir. Ellos estaban acostumbrados a que pasara un colectivo, gente pasando por la calle, conversaciones, de pronto no sienten nada. Miran por la ventana y empiezan a ver que está nevando. Entonces cuando miran esto ven poco más y ven que hay coches chocados, gente tirada en la calle, estaban todos muertos. El primer impulso que es salir, abrir la ventana, a ver qué pasa, uno de ellos le dice, no, Favale dice, pará, esperemos a ver qué está pasando. Y ahí empieza lo que llamamos la pérdida del paraíso, la ruptura de la realidad cotidiana. Lo que uno está acostumbrado a ver todos los días, a sentirse seguro en las cosas que están pasando, de pronto se quiebra a tal punto que ya no sabés ni cómo vas a vivir dentro de 10 minutos. De pronto empiezan a ver que sale un vecino y el vecino abre la ventana y le quieren decir que no la abra, abre la ventana y cae muerto.
porque toda esa nieve, que no era nieve en realidad, era producida por estos seres extraterrestres, era una nevada mortal que apenas te tocaba, te mataba. Entonces la mayoría de la gente y del barrio donde él está muere en esta primera nevada y que se sucede y sigue sucediendo. Entonces ellos se dan cuenta que la primera instancia empieza por sobrevivir. Digamos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos acá? Estamos encerrados en la casa, no podemos salir. ¿Qué tenemos? Entonces empiezan a armar, digamos, un listado de los elementos con lo que cuentan, la comida y qué cosas cuentan como para poder salir. Digamos, se dan cuenta que no pueden salir así nomás y entonces aparece el famoso traje del Eternauta, que es esta especie de máscara que él tiene como de buzo, que el objetivo es filtrar el aire para no respirar, para que cuando uno no respire no le entre ninguna de estas partículas que se despedían de la nevada artificial, y por otro lado que no toque la piel. Entonces tiene que ser una especie de traje aislante. Entonces logran construir algo de esto, logran construir uno y lo tienen que probar. Entonces juegan a los dados a ver a quién le toca. Le toca a Juan Salvo y entonces sale y lo que hay que hacer es ir a buscar provisiones. Lo primero es provisiones y después deciden ir a una ferretería porque es aprovisionarse de aquellas cosas que le va a permitir con lo que tenían en la casa. Bueno, entonces son gente cotidiana. Uno es un jubilado. ¿Quiénes son los que están con ellos? Digamos, Polsky es un jubilado. Después está un empleado bancario. Después está Favali, que es quien... Favali es el intelectual del grupo, es un profesor de física, es el que marca un poco las directivas al grupo, es el que trata de interpretar las situaciones y con el que deciden qué hacer, digamos, ¿no? Porque hay que ir tomando pasos, ir planificando, ver cómo sobrevivimos y cómo seguimos. Luego se va a incorporar a este grupo Pablo, que es un chico de 9 años, que lo encuentran encerrado en una ferretería. ¿Por qué? Porque lo habían retado, un supuesto abuelo lo había dejado encerrado, que no era, porque en realidad estaba trabajando en negro. Bueno, todo este tipo de detalles interesantes que por debajo va mandando en la realidad cotidiana que ellos tenían. Y este chico de 9 años, que estos rescatan, que justamente por retarlo lo salvan, porque el ferretero había muerto. Y él había quedado encerrado. Después, bueno, aparecen otros personajes como Mosca, como Sosa. Digamos, Sosa es un historiador que se dedica a ir tomando nota y registrando todo lo que va pasando, porque es histórico, cada hecho que va pasando es histórico y él trata de registrarlo. Este es Mosca. Sosa es un obrero de una fábrica de productos químicos, que era un obrero que trabajaba de noche y quedó encerrado. Bueno, después, en la medida en que van saliendo, algunos se van incorporando y también se encuentran justamente con la ley de la selva, ¿no? Cuando se rompe esta cotidianidad y que nadie sabe cómo vivir, el otro pasa a ser un enemigo, muchas veces también. Entonces, al principio, mientras no se sabe quién es el enemigo, porque nadie entendía qué pasaba, pero sí sabían que se estaban muriendo, y si se salvaba con el traje, tratan de matarlo para robarle el traje, para poder salvarse también. Entonces, aparece esta situación en principio de la ley de la selva, como decimos, ¿no? De sálvese quien pueda. Y después... la solidaridad cuando se descubre un enemigo común, ¿no? O sea, se empiezan a nuclear y a ver qué hacemos, cómo nos organizamos y qué hacemos, y aparece lo que se llama la resistencia, que es el núcleo ante esta realidad que se rompe, que es tan distópica, que pone en riesgo la vida cada minuto. Bueno, nuclearnos y tratar de resistir para poder salir adelante, ¿no? La esperanza dentro de la desesperanza total, volver a buscarnos, a reunirnos, a juntarnos. Por eso es el héroe colectivo, se le llama, o esta aventura que salen todos colectivamente a tratar de buscar. Es muy atrapante, obviamente no les voy a contar el final. Sí podemos decir que mágicamente o muy borgianamente es un final cíclico, ¿no? O sea, el final se enlaza con el principio. Esto vayan viéndolo, digamos, como... Mirá, me encantó el desarrollo que hiciste, y el momento en que lo tocamos, porque hay hoy toda una discusión
generada por cortar el financiamiento hacia el cine, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? El cine no es ni más ni menos que una industria. Es otra industria en la que somos buenos, porque tenemos buenos guionistas, tenemos en un momento donde la inversión era importante, teníamos muchos productos que salían al mundo y generaban más entrada a otros países que hoy. Pero hoy nuestra presencia en cine sigue siendo importante. Y cuando vos dejás un espacio, como en cualquier industria, lo toman otros. Bueno, tengo que decir que fue anunciado no hace tanto tiempo, la serie va a ser filmada por Netflix. Sí, a ver, yo iba justamente al tema que hoy se está poniendo sobre el tapete con lo que es la industria del cine, claro, ¿no? Y lamentablemente me parece que tiene que ver con el DNU y tiene que ver con esta ley ómnibus. Me parece que tenemos que hacer defensa a todos estos colectivos que hay. Tenemos que hacer una defensa realmente importante hacia nuestra industria. Y nuestras industrias son muy variadas. Y lamentablemente están trastocando a todas. Me parece que el ejemplo que diste con una historieta que es excelente porque realmente nosotros somos de una generación donde si no leíamos estábamos en el horno. Sí, pero por otro lado, intelectualmente era muy desprestigiada la historieta. La historieta no era algo que fuera vista como un elemento enriquecedor, cultural, al contrario, era como un distractor simplemente para evadirse la realidad y bueno, pero a ver, no es eso realmente. Esta obra te lo marca. A ver, pero vamos a esto. Yo me acuerdo cuando yo era chico, primero la televisión empezaba a las 5 de la tarde, después empezó a las 2 y después recién empezó a la mañana. Donde teníamos 2 canales, después tuvimos 5. De los 5 podías ver 2, porque Canal 2, olvídate que acá en Capital no se veía. Y era después, de La Plata, transmitía desde La Plata, Canal 2. Y después vos agarrabas o el 11 y el 13 o el 7 y el 9. Me acuerdo cuando eran las peleas que todo el mundo girando la antena. Exacto, orientar la antena para un canal o para otro. Y a los gritos y se sentía de todos los vecinos cambiando si la pelea estaba en el 7 y todo el mundo la tenía orientada en el 13 porque estaba Rolando Rivas. ¿Viste? Entonces, o veías a Rolando Rivas, claro, o veías la pelea. O sea, estaba todo, el día de la pelea estaba todo el mundo girando la antena. Sí, yo sé que los chicos que escuchan esto lo deben haber escuchado un montón de veces, pero era real, era así. Cuando éramos pibes, a la hora de la siesta, generalmente los chicos son inquietos, no íbamos a dormir. Y era el momento de leer las historietas, ¿no? O te ibas y comprabas cambiabas las historietas en los garages, claro, que siempre había alguno que tenía y te cambiaba. Canje. Entonces, claro, que hacías el canje y con moneditas te comprabas. Antiguo. Claro, entonces la realidad es que nosotros somos de una generación que esperábamos el capítulo que viene para poder leerlo,
o cambiar la historieta para poder tener todos los capítulos o demás. Tengo un dato que me gustaría contar en relación también que le hace tan especial al Eternauta, que es quiénes son los enemigos. Viste que siempre era el Guasón, digamos, el Capitán Hielo, viste esos enemigos típicos que vos sabías quién era el enemigo, te encontrabas y bueno, combatías contra el Pingüino, no sé, digamos, o que la kriptonita tenía tal efecto y tenías que evitarla, etcétera, etcétera. Pero acá no sabés quién es el enemigo. O sea, lo que tiene esto de mágico de Oesterheld es que en el relato vos incluso los nombra como los ellos. ¿Qué son los ellos? No somos nosotros, digamos. Algo que está más allá de nosotros, incluso un término muy psicoanalítico, ¿no? Como que nos gobierna el ello, de alguna manera. Pero más allá de eso, cada uno da la interpretación que quiere, digamos, o sea, en ese sentido. Pero los ellos eran los innombrables, los que no tienen forma, no tienen raza, no sabíamos quiénes estaban invadiendo la Tierra. De pronto estamos combatiendo y acá van a aparecer que el enemigo es un cascarudo enorme, digamos. Pero después se dan cuenta que ese cascarudo estaba teledirigido por otros, y de pronto aparecían lo que llaman gurbos, una especie de rinocerontes también gigantes, que también, pero eran como carne de cañón. Mirá qué linda la foto del obelisco, ahí el dibujo, ¿no? Como carne de cañón, digamos, ¿no? Porque eran dirigidos por otros. Entonces, cuando llegan a acceder a aquellos que dirigen, que eran los manos, que tenían unas manos con muchos dedos y que dirigían con todos esos aparatos que le ponían a los otros, cuando logran capturar uno y les cuenta que en realidad ellos eran pacíficos, vivían en su planeta, que era un planeta que tenía 2 soles, con unos glaciares espectaculares, y que el efecto entre un sol y otro y los glaciares era una maravilla. Ellos vivían fascinados y vivían por la belleza. Son invadidos por los ellos, y los toman para hacer, como ellos no eran muy guerreros, son los que van a dirigir a los guerreros, a los otros que son invadidos, que son de otros planetas invadidos y también tomados como carne de cañón, pero nunca llegas a los ellos. Siempre hay uno detrás que nunca sabés quién es, que está manejando la cosa, ¿no? Bueno, toda esta simbología es muy, muy interesante también, es muy, muy mágico cuando uno lo va leyendo de a poco y se va encontrando con todas estas historias, y sobre todo en ese contexto tan nuestro, tan porteño, si se quiere. Y bueno, incluso hay algo que Pablo Muñoz aclara, que son pocos los que saben que la idea original de Oesterheld, la idea fuerza que tenía con el Eternauta, era la de escribir un relato de un viajero en el tiempo y contar en esta primera aventura las razones de su peregrinaje. Pero ¿qué pasa? Es tan fuerte esta trama de esta primera historia, se va haciendo tan compleja, se va armando tanto, que se devora la idea original y cobra peso por sí mismo, ¿no? Y lo que va teniendo son 2 años de trabajo sobre la misma historia, ¿no? Es maravilloso esto que uno planifica una cosa y en realidad va haciendo otra. Bueno, y esto es mucho antes de lo que fue el proceso, mucho antes, que de alguna manera también se resignifica en esa época. Oesterheld hace un Eternauta 2 en la época del proceso, contrario a la junta militar, digamos, el antiperonista, pero ahí están los manos, mira, contrario a la junta militar, se hace montonero, y en digamos, siguiendo su coherencia, bueno, es desaparecido, es uno de los grandes desaparecidos por la junta militar, digamos, y bueno, tiene una historia terrible, las 4 hijas de él también, bueno, su familia es realmente una situación muy, muy trágica que sucede, pero sucede mucho después de que él escribe el Eternauta. O sea, el Eternauta está simbolizando otra cosa, pero como obra maestra, digamos, que él escribe sin todo esto, es de infinitas relecturas, ¿no? Por eso dije, me llamó esto cuando vimos esta realidad que nos estaba aconteciendo. Ahora bien, en el Eternauta 2 es otra historia, porque él ya hay una situación muy política, él ya es montonero, ya él cambia y cambia su personaje, ya la filosofía de Juan Salvo es otra.
¿no? Y es otra la circunstancia, pero esto lo dejamos entre paréntesis, seguirán los que quieran, los que no. Digamos, pero no se pierdan Eternauta porque es algo realmente digno de ser leído y disfrutado, más allá de las circunstancias trágicas que obviamente una situación de este tipo trae, ¿no? Bueno, después sería un poco la biografía de ellos que estuve investigando, pero me parece creo que con esto estamos bien, ¿no? No, la verdad que me encantó. Distinto. Buscamos otra cosa. Hoy el personaje se comió al personaje. Claro. Pero creo que tenemos que desde todos lados levantar una mano para apoyar a nuestra industria del arte. Y lo que diste fue, me parece que una mano bien alta. Así que, gracias Ariel. No, a vos. Los vemos la semana que viene a ver con qué nos sorprende acá la bestia. Chao, gracias. Gracias a todos.